Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Bien, pues gracias al Señor que hoy estamos aquí nuevamente para glorificar el nombre del Señor y seguir aprendiendo de su bendita palabra, ¿verdad? Acabamos de cantar una alabanza que llevaba por título, ¿cómo más, hermanos? ¿Recuerdan? Trabajar, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que cuando el hombre trabaja obtiene un pago, una recompensa, ¿sí o no, mis hermanos? Muy bien, entonces cada uno de nosotros hemos sido llamados, ¿verdad?, de parte de nuestro Dios para llevar a cabo ese trabajo, ¿verdad? Pero de pronto surge esa pregunta: ¿y qué recompensa, qué pago tendremos, mis hermanos, por ese trabajo que llevemos hoy en día cada uno de nosotros? Bendiciones, decía mi hermano Cayito, bendiciones, mi hermana Esther, la vida eterna. ¿Qué dice mi hermana Mari? Pues si lo hacemos bien, la vida eterna. Exactamente, ahí atrás, mis hermanos, a ver. Salud, ¿verdad? También es parte de la bendición de parte del Señor por el trabajo que llevemos a cabo cada uno de nosotros. Bienestar para la familia, la protección. La protección de parte del Señor, ¿verdad? Indudablemente, ese es algo elemental dentro de la carrera a la cual hemos sido llamados cada uno de nosotros. Lo necesario y al final, que Dios nos conceda la vida eterna. Exactamente. Fíjense, algo bien curioso, mis hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo viene aquí a la tierra, viene a realizar un trabajo de parte del Señor. El Señor Dios Todopoderoso le encomienda un trabajo, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo. Trabajo que Él inicia, pero vemos que el trabajo era tan grande que no podía llevarlo a cabo solo, de tal manera que se vale de ¿cuántos hombres? 12. De 12 hombres, ¿verdad? De pronto uno de ellos dice: hemos dejado nuestras haciendas, hemos dejado nuestros trabajos, hemos dejado familias, y el Señor, y ellos dicen: ¿qué recompensa tendremos? El Señor les dice, ¿verdad?, cuál era la recompensa, el pago que les habría de dar, ¿sí? Así que entonces, pues mis hermanos, vemos que el trabajo que llevemos a cabo cada uno de nosotros, el Señor nos lo va a pagar en el momento adecuado, ¿sí? Muy bien, entonces, hace un momento ustedes decían, la recompensa que esperamos nosotros es la vida eterna, pero sí, ciertamente, para poder obtener la vida eterna, pues mis hermanos, sabemos que esa vida eterna no llega sola, ¿verdad? Algo tenemos que hacer, en algo tenemos que ocuparnos, ¿verdad? Así que entonces el Señor desde un principio, ¿verdad?, al pueblo de Israel le recomienda lo que éste tenía que hacer para ser merecedor precisamente de aquella tierra que fluía leche y miel, porque esa era la promesa que el Señor le había hecho al pueblo, ¿verdad? Entonces, veamos en qué consiste aquella recomendación que le hacía el Señor al pueblo en un principio. Recomendación que en su momento fue para el pueblo, pero también recomendación que es para nosotros hoy en día que formamos la iglesia de Dios. ¿Sí? Muy bien, quiero ver con ustedes la palabra de Dios y vamos a ver nuestras Biblias en el libro de Levítico, capítulo número 26. Del versículo número 1 en adelante. Vamos a mirar, mis hermanos, lo que el Señor recomendaba en ese momento para el pueblo. ¿Sí, mis hermanos? Y es algo que también nosotros debemos de tomar para nuestra enseñanza hoy en día. Y dice la palabra del Señor así: no haréis para vosotros ídolos, ni esculturas, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en ella vuestra tierra piedras pintadas para inclinaros a ellas, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis sábados y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduvieres en mis derechos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus producciones, y el árbol del campo, ¿qué dice? Dará su fruto. Vean entonces, mis hermanos, vean entonces las bendiciones a las que se iba a ser acreedor el hombre que ejecutara
que llevar a cabo la recomendación que en ese momento el Señor les estaba dando, ¿sí? Y de entrada el Señor previene al pueblo que no cayera en ¿qué cosa, mis hermanos? En idolatría. El mandamiento es claro cuando dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Entonces, vean cómo el Señor en ese momento le recomienda al pueblo esto que estamos hoy viendo a través de estos versículos, mis hermanos, ¿sí? Si el pueblo hiciese caso y tuviese cuidado de no caer en idolatría y guardara los mandamientos, los derechos y las leyes, el Señor, mis hermanos, le iba a recompensar. Pero ahora, ¿de qué manera le iba a recompensar? Acabamos de ver, ¿verdad? La recompensa consistía, ¿verdad?, en dar la lluvia en su tiempo, ¿verdad?, a las parcelas, a las hectáreas que el pueblo en ese momento pues habría de tener, ¿verdad? Entonces, por esa razón vemos cómo el Señor les hace mención de esa recompensa, de ese pago por la obediencia que el pueblo en ese momento tuviese para las cosas del Señor. Y vean, el Señor les dice: y la tierra rendirá sus producciones y el árbol del campo dará su fruto. Entonces nos damos cuenta que efectivamente, mis hermanos, el Señor en este momento ya de antemano les estaba mencionando, ¿verdad?, en qué consistía ese pago, esa recompensa que ellos iban a recibir por el simple hecho de guardar, de observar esos mandamientos que el Señor en ese momento les estaba recomendando. Dice ahora el versículo 5: y la trilla os alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan en altura, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Vean, mis hermanos, el Señor jamás los iba a desamparar. El Señor en todo momento les iba a proporcionar ¿qué cosa? El alimento, el pan, mis hermanos. El pan es algo elemental dentro de la vida del hombre, ¿sí o no, mis hermanos? ¿Qué sucede cuando el hombre, o qué sucede cuando alguno de nosotros, mis hermanos, no probamos bocado en un día? A ver, díganme, ¿qué sucede? Perdemos la fuerza, nos sentimos débiles, ¿verdad? Mas, sin embargo, vean cómo el Señor, mis hermanos, les hace mención que ellos iban a comer en altura, no les iba a hacer falta el pan en sus hogares, ni a ellos ni a sus familiares, ¿sí? Entonces, de esa manera, el Señor les está mencionando a lo que se harían acreedores a aquellos hombres en ese momento. Ya les decía, por el simple hecho de obedecer. Pero también algo bien cierto que se menciona aquí: y habitaréis seguros en vuestra tierra. Así es, mis hermanos. Entonces, eso es algo que el hombre de pronto no alcanza a comprender, porque hoy en día el hombre vive sobresaltado, ¿sí o no, mis hermanos? Tan solamente hoy, en la actualidad, vemos, por ejemplo, de este lado, del otro lado, cómo la delincuencia ha disminuido, ¿verdad? Ha aumentado, exactamente. Entonces, ha aumentado a tal grado que, mis hermanos, hoy el hombre no vive seguro, porque tantito se descuida y ya le quitaron hasta la chamarra, hasta lo que trae consigo uno, ¿sí o no? Entonces, de esa manera nos damos cuenta cómo la delincuencia, cómo la maldad se ha incrementado en gran manera, ¿verdad? Mas, sin embargo, la promesa de parte del Señor para el pueblo, cuando le dice: y viviréis seguro en vuestras poblaciones, ¿sí? Entonces, el Señor indudablemente les hace mención de lo que ellos iban a obtener con el paso de los días. Dice el versículo 6: y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar las malas bestias de vuestra tierra, y no pasará por vuestro país la espada, mis hermanos. Vean, en aquel tiempo, el pueblo, mis hermanos, estaba rodeado de pueblos en donde, mis hermanos, indudablemente se quería ver el pueblo más fuerte, ¿verdad? Y por esa razón vemos, mis hermanos, que pues
había pueblos que invadían otros pueblos, de esa manera se miraba precisamente la fuerza de aquellos hombres o de aquellos pueblos, ¿verdad? Hoy en día, pues mis hermanos, también es algo similar, ¿verdad? Mis hermanos, aquel hombre o los hombres de hoy en día, pues quieren mostrar precisamente su poder, ¿verdad? En los diferentes ámbitos, ¿verdad? Y por esa razón el Señor decía, ¿verdad? Y no habrá quien nos espante, ¿sí? Y yo haré quitar las malas bestias de vuestra tierra y no pasará por vuestro país la espada. Vean, cuando el hombre obedece, efectivamente se hace realidad la palabra del Señor. Hoy acabamos de vivir una pandemia, mis hermanos, ¿sí? Que azotó a la humanidad entera. Pero me doy cuenta que a la iglesia de Dios israelita, ¿qué le aconteció? Gracias a Dios, nada, dice mi hermano Rubén. ¿Qué dicen ustedes? Pues nada, porque aquí estamos. Exactamente, estamos habitando seguros en esta tierra en la cual nos puso el Señor, ¿sí o no? Entonces, de esta manera, si ustedes se han percatado, se cumple la palabra de Dios, o se cumplió la palabra de Dios en el pueblo de Israel, pero también se cumplió la palabra del Señor en cada uno de nosotros que componemos, ¿qué cosa? La iglesia de Dios, ¿sí, mis hermanos? Entonces, eso es precisamente lo que debemos de darnos cuenta, ¿sí? Cuando nosotros mostramos esa obediencia, pues mis hermanos, de parte del Señor vienen aquellas bendiciones que se hacen presentes en nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a ver ahora lo que dice el libro de Deuteronomio en el capítulo número 28, mis hermanos. Recomendación también de Dios para el pueblo y también para cada uno de nosotros. Libro de Deuteronomio en el capítulo número 28, versículo número 1 en adelante. Y vean cómo dice el Señor a través de estos versículos que vamos a leer a continuación. Y será que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, ¿qué? Te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, el Señor, mis hermanos, hace la recomendación, hace la invitación, ¿sí o no? Depende de quién. Del hombre, si se quiere hacer acreedor a esas bendiciones que a continuación vamos a enumerar, ¿sí? Y que el Señor nos hace saber a través de su bendita palabra. Pero sí, de entrada el Señor dice: y será que si oyeres diligentemente la voz del Señor, te harás acreedor a todas estas bendiciones. Dice el versículo 2: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, ¿cuando qué? Cuando oyeres la voz de Jehová. Es importante que, mis hermanos, nosotros en los momentos que tengamos oportunidad de escuchar la voz del Señor, hagámoslo. Por cierto, ¿cuándo es el momento cuando el Señor habla, mis hermanos? Pues a veces cuando uno está enfermo, Ahorita, exactamente. Ahorita aquí está el Señor. Acordémonos que la palabra del Señor dice: donde estén 2 o 3 congregados, en medio de ellos estoy, ¿sí o no? Entonces, hoy el Señor está hablándonos a cada uno de nosotros. El Señor nos está dando a entender su voluntad para que con el correr de los días esa voluntad la hagamos de la mejor manera, ¿sí o no? Cada uno de nosotros. Y por esa razón el Señor dice: cuando oyeres la voz del Señor, te alcanzarán estas bendiciones. Pero cuando el hombre no escucha la voz del Señor, ¿qué le sucede? Todo lo contrario, ¿sí o no, mis hermanos? Entonces, la decisión está en nosotros, porque el Señor en su palabra dice: hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. Hoy pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge, ¿sí o no? El Señor hace la invitación, ¿sí o no, mis hermanos? Así que entonces, inclinémonos en todo tiempo por lo bueno para nuestras vidas, ¿sí? Dice el versículo número 3: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, bendito tu canastillo y tus obras, bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir, mis hermanos.
¿sí? Entonces, de esa manera nos damos cuenta que cuando el hombre se inclina en hacer las cosas del Señor, todo le sale bien, mis hermanos, ¿sí? El hombre no tiene ningún temor, ¿sí, mis hermanos? ¿Qué creen? Algo bien curioso que bueno, yo por lo menos en la mañana me percaté. Ahí en la entrada para acá, mis hermanos, para Sultepec estaba el ejército. Y le comentaba a mi hermana Esther, le digo, ¿y ahora por qué está aquí el ejército? Díganme, ¿qué es lo que está pasando para no entrar? Pero de pronto viene a mi mente el versículo del libro de Josué que dice, no temas ni desmayes, porque yo seré contigo en donde quiera que fueres. Vean, mis hermanos, viendo ese versículo, le digo, vámonos, porque nosotros tenemos que llegar a donde tenemos que servir al Señor. Y ven, bueno, pues aquí estamos para glorificar el nombre del Señor, mis hermanos, ¿sí? Entonces, de esa manera nos damos cuenta que estando haciendo la voluntad del Señor, vivimos y estamos seguros, aunque, mis hermanos, el mundo esté de cabeza. ¿Cómo ven? Sí. Así es. Entonces, de esta manera tenemos que hacerlo. Quiero ver con ustedes el Evangelio de Mateo, mis hermanos. Evangelio de Mateo en el capítulo número 25. Vamos a ver lo que dice el maestro en esto que hoy estamos viendo. Mateo, capítulo número 25, versículo número 31. Dice la palabra del Señor así: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Bueno, aquí, por lo que acabamos de ver, nos menciona que viene el momento en que el Señor ha de reunir a todas las gentes, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Cuál sería el motivo de reunir el Señor a todas aquellas gentes que están sobre la tierra? Para darles a cada quien según lo que se merezca. Exactamente, para darles el pago. Estamos hablando de la recompensa, ¿sí o no? Entonces, va a llegar ese momento cuando esto suceda, ¿verdad? Y se menciona, mis hermanos, ¿a cuántos grupos? Dos grupos. Uno compuesto por ¿quiénes? Uno compuesto por ovejas y otro compuesto por ¿quiénes? Por los cabritos, ¿verdad? Entonces, de esta manera nos damos cuenta que es importante que nosotros elijamos de qué lado queremos estar, ¿sí o no? Por cierto, ¿de qué lado queremos estar, mis hermanos, cuando venga el Señor? ¿A la derecha o a la izquierda? Como ovejitas. Entonces, ¿la oveja qué cualidades tiene, mis hermanos? La oveja es dócil, la oveja es obediente, la oveja es ¿qué? Dócil, muy dócil. Exactamente, ¿verdad? Humilde, ¿sí o no, mis hermanos? Haciendo la analogía con nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, aprended de mí que soy ¿qué? Así es. Entonces, eso es precisamente lo que, mis hermanos, también debemos de procurar cada uno de nosotros en esta carrera a la cual fuimos llamados, ¿verdad? En esta formación, estas son las virtudes que cada uno de nosotros debemos de tener para que cuando llegue ese momento en que seamos reunidos y estemos delante del Señor, pues mostremos precisamente esas cualidades para que de esta manera, pues, mis hermanos, estemos del lado de donde están las ovejas, porque si no, de lo contrario, estaremos del lado opuesto, ¿sí? Entonces, en ese sentido también es importante que trabajemos estas cualidades que el Señor requiere de cada uno de nosotros, hermanos, ¿sí? Y tenemos el ejemplo del maestro, ¿sí, mis hermanos? Tenemos el ejemplo del maestro. Él es nuestro modelo a seguir. Cada uno de nosotros debemos de imitarle, así como lo hizo Pablo en su momento. Pablo dijo unas palabras que tengo muy presentes: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, en eso debemos de ocuparnos cada uno de nosotros hoy en día, para que también, mis hermanos, eso nos cuente delante del Señor cuando Él venga y reúna a todas las gentes
para darles la recompensa o el pago según lo que ellos o lo que nosotros hubiésemos hecho, mis hermanos. ¿Sí? Sigue diciendo el versículo siguiente. Dice el 34: entonces el rey dirá a los que están a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces vean, mis hermanos, también esa es parte de la recompensa que cada uno de nosotros esperamos que Dios nos otorgue a cada uno de nosotros. Ser o formar parte de ese reino que viene a establecer ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Acordémonos que hay 3 etapas, ¿sí, mis hermanos? Hoy estamos viviendo una etapa, viene la segunda con el reino milenial y la tercera con el reino eternal de Dios, ¿sí? Entonces vean, mis hermanos, el Señor hoy nos ha llamado a ser parte de esta etapa. Entonces necesario es que aprovechemos este momento que el Señor nos regala para que, mis hermanos, estemos en la siguiente etapa, ¿sí? ¿Haciendo qué cosa decíamos? Su voluntad, escuchando la voz del Señor, mis hermanos. El Señor a cada momento nos aconseja. Acordémonos que el Señor es como un padre, y un padre quiere lo mejor para sus hijos, ¿sí o no? Sí. Un padre jamás va a desear un mal para sus hijos. Entonces, así es nuestro Dios, mis hermanos, ¿sí? Entonces, como hijos, también tenemos que mostrar esa obediencia, jamás una rebeldía, porque si no, de lo contrario, si nos mostramos rebeldes, estaremos considerados como los cabritos, ¿sí o no? ¿Sí? Así es, mis hermanos. Entonces, por eso es importante esta parte que vayamos trabajando. Dice el versículo número 35: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero te recibimos, desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel vinimos a ti. Respondiendo el rey dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, así me lo hiciste. Bien, esto que se menciona aquí, mis hermanos, es un ejercicio que cada uno de nosotros tenemos que llevar a cabo, ¿verdad? ¿Cuándo, mis hermanos? ¿En qué momento? En todo tiempo, mis hermanos, porque el Señor dice a través de su palabra que no debemos de ser oidores, sino ¿qué? Sino hacedores, que cada uno de nosotros ejercitemos lo que estamos aprendiendo con el correr de los días, ¿sí o no? Así que entonces, ese es el ejercicio que cada uno de nosotros tenemos que llevar a cabo todos los días, principalmente ¿con quiénes? Con los de la casa. Con los de la casa, efectivamente, mis hermanos. Con los de la casa tenemos que ejercitar todo esto. Y la casa está compuesta por cada uno de los que estamos aquí, ¿cómo ven, mis hermanos? ¿Sí? Entonces, eso es precisamente lo que tenemos que hacer. Acordémonos que nuestro Señor Jesucristo, cuando viene, dice que Él viene a la casa perdida de Israel, ¿sí o no? De las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Él se ocupó en los de la casa, no se ocupó en los de afuera. Entonces, de esa manera así también tenemos que hacerlo, cada uno de nosotros, ejercitando lo que decían estos versículos que acabamos de leer. Así que, cuando alguno de ustedes tenga hambre, acérquese con el hermano, y el hermano indudablemente, ¿qué creen? Va a abrir la alacena, va a tomar lo necesario y dárselo. ¿Cómo ven, mis hermanos? Yo creo y estoy seguro que va a ser así. ¿O me equivoco, hermano? Entonces, así es como lo tenemos que hacer cada uno de nosotros, ¿sí? Muy bien, entonces, pues mis hermanos, tenemos que practicar estas virtudes las tenemos que hacer nuestras, para que de esta manera, pues mis hermanos, cuando venga el Señor y dé el pago a todos los hombres,
pues mis hermanos, vayamos sumando puntos a nuestro favor, haciendo lo que el Señor nos menciona a través de su palabra. Y decíamos, si no lo hacemos, viene esta parte. Dice el versículo 44. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel, y no te servimos, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, ni a mí me lo hiciste. Estos irán al tormento eterno, y los justos, ¿a la qué dice? A la vida eterna. Así que entonces, de esta manera nos damos cuenta que existen dos caminos al final, ¿sí o no? Dos caminos al final, que es necesario que sepamos elegir, porque si no sabemos elegir bien, ¿qué creen? Podemos o corremos el riesgo ¿de qué, mis hermanos? De perdernos. Y efectivamente el Señor no quiere que nosotros nos perdamos. Hoy el Señor ha depositado en nosotros un manual, ¿verdad? Para que echemos mano de él, y así, mis hermanos, no exista ningún pretexto. Es que yo no lo sabía, es que nadie me lo dijo, ¿verdad? Hoy tenemos cada uno de nosotros este libro en el cual está plasmada la voluntad del Señor, para que la hagamos cada uno de nosotros, y así podamos obtener, mis hermanos, ese galardón que es la vida eterna, ¿sí? Muy bien, así que entonces, pues mis hermanos, ejercitemos lo que acabamos de leer. Dice ahora el libro de Apocalipsis en el capítulo número 21. Apocalipsis capítulo número 21, versículo número 7. Apocalipsis 21:7 dice así: el que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Qué cosas tenemos que vencer, mis hermanos? Porque dice aquí, al que venciere poseerá todas las cosas. Al que venciere poseerá el reino milenial. Al que venciere poseerá la vida eterna. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que yo tengo que vencer? ¿O qué es lo que tenemos que vencer como iglesia de Dios? Decía mi hermana, todas las adversidades que vienen de parte de quiénes, hermanos? De parte del mal, de parte de Satanás. Satanás no quiere que lleguemos todos nosotros al reino milenial. ¿Cómo ven? Satanás va a poner todos los medios para que nosotros nos quedemos en el camino. Va a poner un sinnúmero de obstáculos. Y eso es precisamente lo que tenemos, lo que debemos de vencer cada uno de nosotros, mis hermanos, ¿sí? Y les digo porque en este mes inician precisamente, mis hermanos, festividades que el mundo hace, ¿verdad? Y que son muy atractivas para los hombres. Y por qué no decirlo, en muchas ocasiones también aquello nos llama la atención, ¿sí? Entonces, eso es precisamente lo que tenemos que vencer cada uno de nosotros para poder poseer el reino milenial. Porque si no vencemos aquello, olvidémonos que tengamos la oportunidad de estar en ese reino milenial, ¿sí? Entonces, por esa razón, en el versículo 7 que leíamos decía: el que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, como hijos de Dios, decíamos, tenemos que conducirnos de una manera adecuada delante de nuestro Padre Celestial, dándole la honra, dándole el respeto que se merece, para que de esa manera Él siga siendo nuestro Padre Celestial, y nosotros, como hijos, obedientes. Y por esa obediencia, indudablemente, viene algo bueno de parte de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Así que la invitación, la recomendación es que, mis hermanos, no seamos vencidos de lo malo, ¿sí? Sino que en todo momento salgamos victoriosos de las muchas batallas que tenemos en nuestro diario vivir con este ser que, mis hermanos, en todo tiempo estará impidiendo que nosotros lleguemos a poseer la vida eterna y ese reino milenial, ¿sí? Muy bien.
Sigue diciendo la palabra del Señor, mis hermanos. Dice la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo número 4, mis hermanos. Hoy en este tiempo, cada uno de nosotros que pertenecemos a la iglesia de Dios no tenemos ganado absolutamente nada. Es cierto, somos parte de la iglesia, somos hijos de Dios, pero no por eso cantemos victoria, mis hermanos, ¿sí? Hoy todavía corremos mucho riesgo estando sobre esta tierra, mis hermanos, ¿sí? Corremos riesgo de resbalar, corremos riesgo de caer, ¿sí? Entonces no tenemos nada seguro. Y así lo entendió Pablo en su momento, cuando dijo las siguientes palabras. En el versículo 6, segunda carta a Timoteo 4:6, dice Pablo estas palabras: porque yo ya estoy para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. No solo a mí, sino también ¿a quiénes? A los que aman su venida. ¿Quiénes son esos que aman su venida, mis hermanos? Efectivamente, cada uno de nosotros anhelamos, ¿verdad?, que venga nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para quitarnos de qué? Sí, exactamente. Hoy en día, mis hermanos, pasamos por angustias muy grandes, ¿verdad? Entonces, sí, ya es necesario que venga nuestro Señor Jesucristo, pero ahora la pregunta es, ¿ya estamos preparados? Nos estamos preparando, eso es cierto, esa es una gran verdad, mis hermanos. Hoy cada uno de nosotros nos estamos preparando, ¿sí? Y por esta razón debemos de tener presentes estas palabras que decía Pablo. Él, mis hermanos, en ese momento decía, yo ya estoy para ir al polvo de la tierra, ¿sí o no? Porque decía el versículo, porque yo ya estoy para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida está cercano, ¿sí o no? Entonces, cada uno de nosotros, mis hermanos, también debemos de tener o tomar en cuenta que nuestra vida puede acabarse en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí, mis hermanos? Exactamente. Así es. Entonces, así como él decía, ¿verdad?, también debe de ser nuestro pensar, mis hermanos, ¿sí? Él decía, he peleado la buena batalla. Y yo les decía, mis hermanos, día con día llevamos a cabo una batalla. ¿Con quién, mis hermanos? Con la esposa, con los hijos, con los vecinos, ¿sí o no? Con uno mismo también. Con uno mismo también, exactamente, mis hermanos. Pero principalmente tenemos un enemigo, ¿sí o no? Tenemos 2000 batallas. Exactamente. Entonces por eso les decía, día con día llevamos a cabo una batalla en la cual tenemos que salir vencidos, ¿verdad? Victoriosos, exactamente. Vamos a salir victoriosos con la ayuda de ¿quién, mis hermanos? Con nuestro Padre Celestial, ¿sí, mis hermanos? Entonces, él decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿sí, mis hermanos? Él dice, he guardado la fe, y eso es precisamente lo que, mis hermanos, nos toca hacer a cada uno de nosotros, ¿verdad? Agarrar la fe y guardarla en nuestro bolsillo, ¿será así? No. A ver, ¿cómo es entonces, mis hermanos? Demostrarla, exactamente, demostrar esa fe, una fe inquebrantable, mis hermanos. Pero la fe dice que tiene que ir acompañada de ¿qué cosa? De acciones, de obras, ¿sí o no, mis hermanos? De frutos, exactamente. Y esos frutos son los que tenemos que llevar a cabo o mostrar a cada uno de nosotros, ¿sí o no? Sí, mis hermanos. Día con día tenemos que mostrar esos frutos, esas buenas acciones, porque el Señor decía o dice que nosotros somos la luz del mundo, y como tales tenemos que mostrar al mundo, a la humanidad, ¿qué cosa? Buenas acciones, buenas obras. ¿Para qué? Para que glorifiquen ¿a quién? A nuestro Padre Celestial. Entonces eso es precisamente lo que, mis hermanos,
debemos de buscar cada uno de nosotros, ¿sí? Muy bien, entonces Pablo mencionaba estas palabras, dice ahora el versículo 8: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo en aquel día. ¿De qué día se habla, mis hermanos? Exactamente, cuando el Señor reúna a todas las gentes, ¿sí o no? Hace un momento lo veíamos a través del Evangelio de Mateo, ¿sí o no? Que el Señor va a reunir a todas las gentes para darles el justo pago según hubiesen sido sus acciones. Esto lo entendió Pablo, pero también él decía: no solo a mí, sino a todos los que aman su venida, todos los que hagan la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, pues mis hermanos, yo les invito a que hoy en día procuremos ser de aquellos, mis hermanos, porque les decía, hoy corremos el riesgo, ¿verdad? Corremos el riesgo de sí llegar o no llegar, pero todo depende ¿de quién? De nosotros, mis hermanos, ¿sí? De nosotros. Acordémonos del pueblo de Israel que sale de allá de Egipto, ¿verdad? Todos tenían la oportunidad de llegar y poseer aquella tierra que fluía leche y miel, pero no todos llegaron. ¿Por qué razón? Por una mala decisión que ellos tomaron en el camino, ¿sí o no, mis hermanos? Ahí tenemos esa enseñanza para cada uno de nosotros, porque la palabra dice que todas las cosas que fueron escritas para nuestra ¿qué? Para nuestra enseñanza. Así que tenemos aquí varios ejemplos para que, echando mano de ellos, pues mis hermanos, con el correr de los días vayamos perfeccionándonos en todos los sentidos, ¿sí o no? Vayamos trabajando de la mejor manera para que mis hermanos al final podamos recibir el pago, la recompensa que el Señor nos va a otorgar a cada uno de nosotros. Primera carta de Pedro, capítulo número 6. Vamos a mirar lo que menciona este varón de Dios. Primera de Pedro, capítulo número 5, versículo número 6, que dice de esta manera: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo. Entonces, ¿qué recomendación hace Pedro a través de este versículo? ¿Qué invitación hace Pedro para nosotros a través de este versículo que acabamos de leer, mis hermanos? Dice que ¿qué? Que nos humillemos, ¿verdad? ¿Sí, mis hermanos? Que nos humillemos. Ahí tenemos un caso de un rey, mis hermanos, ¿verdad? Ustedes han escuchado hablar del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿verdad? Este hombre, mis hermanos, el Señor le otorgó pues esa oportunidad de ser ese rey, mis hermanos, de darle todos los dominios que había sobre la tierra a este hombre, y esto echó a perder a este hombre, ¿verdad? Porque no reconoció, no se humilló delante del Señor, no reconoció que todo lo que él tenía venía de parte de ¿quién? Antes él dijo: por mi inteligencia, por mis fuerzas, por mi poder, tengo esto, ¿sí o no? Y por haberse enaltecido, ¿qué le sucedió, mis hermanos? Fue humillado, ¿sí o no, mis hermanos? Entonces, de este ejemplo, cada uno de nosotros tenemos que aprender, por lo que dice el versículo. El versículo decía: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos ensalce, mis hermanos. Qué dicha tan grande va a ser ese momento cuando el Señor diga: he aquí mi hijo Arcadio, obediente, cumplidor de las cosas que yo le mandé. ¿Cómo ven? ¿No les gustaría que así los nombraran a cada uno de ustedes? Indudablemente que así debe de ser, mis hermanos. Y por ello hoy nos estamos esmerando día con día, ¿sí o no? Para ser mejores en esta carrera a la cual hemos sido llamados cada uno de nosotros, ¿sí? Muy bien, sigue diciendo la palabra de Dios aquí mismo. Vamos a ver Santiago, vamos a darle vueltas a unas hojas nada más. Santiago, capítulo número 1, versículo número 12. Dentro de la carrera a la cual hemos sido llamados, mis hermanos, vamos a pasar por diferentes pruebas, por diferentes situaciones difíciles, ¿verdad? Pero eso no debe de ser motivo para que desmayemos,
sino antes al contrario, las pruebas tienen que fortalecernos día con día para que, mis hermanos, podamos con dignidad recibir el galardón de parte del Señor, ¿sí? Así que entonces dice aquí: bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado, recibirá ¿qué cosa? La corona de vida que Dios ha prometido a quienes. Amén, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, les decía, tenemos que pasar por pruebas, por situaciones difíciles. Ahí tenemos el ejemplo en la persona de Job. Este hombre fue sometido a diferentes pruebas en su vida, en su persona, ¿sí o no? Y al final, ¿qué recibió, mis hermanos? Una recompensa. ¿De parte de quién? De parte de Dios, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, así como vemos este ejemplo en este hombre, pues, mis hermanos, así también el Señor nos ha de dar esa recompensa, ¿verdad? Pero no en bienes materiales, sino que dice aquí, otorgándonos una corona. ¿Una corona de qué? Una corona de vida, ¿verdad? Una corona de la vida eterna que cada uno de nosotros venimos buscando, ¿sí o no? Por ella tuvimos que recorrer distancias, por ella tuvimos que dejar negocios, por ella tuvimos que dejar compromisos, ¿sí o no, mis hermanos? Amistad. Exactamente, hemos dejado todo, ¿verdad? Por obtener esa corona, mis hermanos, que nos ha de dar el Señor, llegado el momento, por el esfuerzo, por el trabajo que cada uno de nosotros llevemos a cabo dentro de su obra, mis hermanos, ¿sí? Así que entonces, pues, mis hermanos, la invitación de parte del Señor para que sigamos trabajando, ¿sí, mis hermanos? Si hemos venido trabajando, redoblemos el esfuerzo, demos el extra, mis hermanos. El hombre, cuando da un extra en un trabajo, el dueño, mis hermanos, le recompensa, ¿sí o no, mis hermanos? Entonces, de la misma manera, así como sucede en las empresas, también es así dentro de esta iglesia a la que hemos sido llamados cada uno de nosotros, ¿sí? Muy bien, vamos finalizando, dice Gálatas capítulo número 6. Gálatas capítulo número 6. Versículo número 4 en adelante, mis hermanos. Gálatas 6:4. Y a través de estos versículos, Pablo invitaba a aquellos hombres de Galacia a que se sometieran a un examen. Y eso es precisamente lo que, mis hermanos, nosotros tenemos que hacer. Dice así la palabra del Señor: así que cada uno examine su obra, y entonces tendrá gloria, solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su carga. El que no es enseñado en la palabra, comunique en todos los bienes al que lo instruye. No engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, ¿esto qué dice? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Esto qué nos enseña, mis hermanos? ¿Qué nos enseñan estos versículos? ¿Qué nos recomiendan? Sembrar para el Espíritu. Que Dios nos compara como un sembrador, ¿verdad? El sembrador dice aquí la palabra del Señor: si siembras para la carne, vas a levantar o cosechar ¿qué cosa? Corrupción, ¿sí o no? Pero si siembras para el Espíritu, vas a cosechar ¿qué cosa? Vida eterna. Entonces, eso es precisamente en lo que, mis hermanos, tenemos que ocuparnos y hacer a un lado lo otro, porque hoy en día, si ustedes se han dado cuenta, hay una lucha entre lo carnal y lo espiritual. De pronto la balanza se inclina a lo carnal, ¿sí se han dado cuenta? Entonces, no permitamos que la balanza se siga inclinando para ese lado, que la balanza se incline hacia lo espiritual, ¿sí, mis hermanos? Para que de esta manera, pues, mis hermanos, el pago que esperamos sea la vida eterna, ¿sí?
Así que, pues mis hermanos, si ustedes se dan cuenta, no es tan sencillo, obtener esa corona. Tenemos que esforzarnos, tenemos que abstenernos de tantas y tantas cosas. El atleta cuando va a competir, mis hermanos, ¿se abstiene de qué? De bebidas, se abstiene de desvelarse, se abstiene de tomar, de fumar, porque eso le afecta, ¿sí o no? Entonces, haciendo la comparación, también, mis hermanos, nosotros hoy en día tenemos que abstenernos de muchas cosas, aunque muchas de las veces queramos tomar o participar de ellas, tenemos que hacerlas a un lado, mis hermanos, si queremos la vida eterna. Y yo creo que sí la queremos, porque por eso estamos aquí, ¿sí o no? Bueno, pues mis hermanos, que el Señor nos ayude y nos fortalezca para obtener esa vida eterna que cada uno de nosotros buscamos. Mi deseo es que todos y cada uno de nosotros obtengamos esa corona llegado el momento. Pero como les decía, para poder llegar a obtener esa corona tenemos que redoblar esfuerzos. Esa es la invitación y ese es mi deseo, y que el Señor los colme de bendiciones hoy y siempre a todos ustedes. Pasa a vosotros, hermanos.